Ok, entonces, bienvenidos todos a nuestro miércoles de salud en gotas. Ok, hoy vamos a tratar un tema espectacular que yo cuando supe de qué se trataba, yo dije, no me lo puedo perder. Ok, porque así como lo ven en la figura, muchas veces nosotros pensamos que las mujeres son las que tienen que estar pendientes de si engordan o no engordan, si se le dan unos cauchitos, como dicen por ahí, ¿ok? Y nosotros también tenemos que estar pendientes de eso, y que no es solamente, para los hombres, no es solamente algo de figura, ¿ok? Sino de salud. Y hoy vamos a ver un poco este tema, ¿ok? Yo estoy seguro que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, pero hoy vamos a hablar de los hombres, ¿ok? En pandemia nos creció un poquito más la barriga, ¿ok? Y no precisamente por beber cerveza, que ese es otro tema también que seguramente vamos a ver hoy, sino porque el cuerpo, por supuesto, estaba acostumbrado a una rutina y esa rutina cambió y el cuerpo no lo sabe. El cuerpo no sabe que hay un tema de pandemia, pero nosotros sí lo sabemos. Entonces, ¿quiénes somos los responsables? Nosotros. Pero yo, sin quitarle mucho tiempo, voy a dejar de la mano al doctor Juan Tineo, médico internista, con muchos años de experiencia, con una plataforma en toda Latinoamérica de telemedicina, que eso es súper importante. Sin salir de su casa, usted puede hacer consultas con el doctor Tineo. Y qué bueno que también está en el negocio, está haciendo, tiene conocimiento de HGW. Él se encuentra en este momento en Venezuela, ¿ok? En la región oriental del oriente de nuestro país, pero está activo como que si estuviese en toda Latinoamérica, parte de Estados Unidos y parte de Europa. ¿Ok? Entonces lo quiero dejar en grandes manos con el doctor Juan Tineo. Adelante, doctor, bienvenido. Hola, buenas noches o buenas tardes, depende de donde estén por allí. Bueno, saludo a todos los que están en la sala. En primer lugar, bueno, como decía Héctor, este es un tema que no es solo lo estético, sino que va más allá porque tiene ciertas repercusiones, como ya vamos a ver, en ciertos órganos y sistemas, los cuales son fundamentales para, digamos, estar de una manera saludable. Entonces, digamos, la barriga en el paciente, en ese sentido, es importante saber que tiene ciertas repercusiones desde el punto de vista no solo estético, como le digo, sino en otros aspectos. En primer lugar, es importante ir, digamos, definiendo, para hablar de la barriga, definir al menos lo que es la obesidad, pues, que es principalmente una de las causas de que haya esa barriguita allí, pues, o sobrepeso en su contexto, como ya vamos a ver, dependiendo del índice de masa corporal y la distribución de la grasa corporal que tenga la persona. Entonces, pudiéramos definir la obesidad como el exceso de grasa que condiciona un riesgo para la salud. Ese es importante, esa definición. Tiene la dificultad esta definición que para cuantificar la cantidad de grasa y para definir cuál es el exceso de riesgo. Entonces, es una definición un poquito allí ajustada, pero es importante saberlo. Lo otro necesario que tiene que saber toda persona, esto es antes de decirle estas 7 maneras, digamos, de que pueda la persona bajar ese abdomen, esa barriga. Antes de decirle estas maneras, voy a hacer esta pequeña introducción aquí en este sentido. Por ejemplo, el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado, o 3 kilos por encima o por debajo de tu talla. Cuando es más de 25, ese de índice de masa corporal, que uno lo calcula el peso sobre la talla al cuadrado, eso significa que hay un riesgo mayor para tu salud. Y además, este índice de masa corporal aumenta con la edad,
en la medida que aumenta con la edad, va a tener, digamos, ciertas repercusiones de mayor riesgo. Por ejemplo, en los hombres, a los 25 años, el riesgo, si tiene más de 25 en el índice de masa corporal, es de 21%, pero ya a los 85 años aumenta 32% ese riesgo de padecer enfermedades de diversos tipos, como ya vamos a ver. Y en las mujeres incluso es mayor, aumenta de a los 25 años puede tener un riesgo de 28% y a los 85 años de 37%. Es decir, es importante que usted sepa dónde está en el índice de masa corporal, porque menos de 20 es de nutrición proteico-calórica, de 20 a 25 es el normal, de 25 a 30 sobrepeso y mayor de 30 obesidad mórbida, y entonces todos estos tipos, es importante saberlo. Lo segundo que hay que manejar es en cuanto a la distribución de la grasa corporal, y es sencillo calcularlo a través de la relación del perímetro cintura-cadera. Este perímetro cintura-cadera se calcula a nivel del ombligo, una cinta métrica de esta sencilla que utilizan las personas para coser o los albañiles en las estructuras que ellos utilizan. Una cinta de esa usted va a medir a nivel umbilical o a nivel de 1/3 entre las apófisis sifoides y el ombligo. Las apófisis sifoides son los dos huesitos que uno se toca a los lados de allí, digamos, del abdomen. Entonces, bueno, pero si no, a nivel del ombligo, usted se mide cuánto está allí, y esto por supuesto en los que tienen obesidad mórbida, así como estos señores que están aquí, estos dos que están aquí, vean cómo está agachada la persona para medirle el abdomen. Entonces, es un poquito complejo, pero se puede. Y el otro es el perímetro de la cadera. Son 4 centímetros por debajo de la espina ilíaca superior. La espina ilíaca superior es debajo de allí del ombligo, donde usted se toca allí 4 centímetros por debajo. Allí va a medirse también con la cinta métrica en la cadera. Y luego lo que hace es dividir lo que le da en el ombligo dividido sobre lo que le da en la cadera, y eso, si da mayor de 0,8 se considera riesgo para la salud. Esto es importante para hombres o mujeres, esta relación perímetro cintura cadera y el índice de masa corporal, y ambos usted los puede hacer en su casa. Eso no necesita estar que vaya un nutrólogo, al internista o a quien sea o al médico, sino que simplemente entonces usted dice, contra, le tengo un índice de masa corporal de 30, tengo sobrepeso. Y el índice o la relación esta de perímetro cintura cadera me da 1,01, como es el que tengo yo. Entonces, en ese sentido, sé que el riesgo que tengo para mi salud está elevado. Entonces, ahí es donde hay que empezar a tomar medidas, pues. Esos dos parámetros es importante conocerlos. Lo otro es en cuanto a la parte fisiopatológica de la obesidad. Allí, por ejemplo, hay situaciones donde hay lo que se denomina una hipertrofia. Es decir, hay un aumento de tamaño de estas células grasas, y bueno, sobre todo empieza a acumularse cuando se da un balance graso energético positivo, pues. Y se acumulan todos estos lípidos, todos estos tejidos adiposos allí a nivel abdominal. Eso, entonces, este tejido empieza a aumentar de tamaño, es lo que se llama hipertrofia. Pero también hay otro proceso, que estos adipocitos, estas células grasas, cuando llegan a su máximo tamaño, es lo que se llama, crea nuevos adipocitos, nuevas células grasas, y es lo que se llama hiperplasia. Estos dos términos son importantes saberlo, pues como ya vamos a ver, en este tipo de grasa dominar en el hombre, o mejor dicho, cuando la persona obesa empieza a bajar de peso, disminuye el tamaño, es decir, del adipocito, disminuye la hipertrofia, pero no disminuye el número de adipocitos, es decir, la hiperplasia no disminuye la cantidad de adipocitos. Por eso es que cuesta mucho
bajar de peso, porque usted empieza a bajar, es verdad, pero está bajando el tamaño de la célula y no la cantidad de células adipocitos. Entonces es complejo, pues, porque es con un plan o un mecanismo que sea a cierto tiempo, pues no puede ser en el momento que usted va a bajar de peso enseguida. Es importante también mencionar que hay una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que esta influye en la diferenciación de estas células adiposas y aumenta su actividad cuando hay obesidad, esa LPL, lipoproteína lipasa. Y bueno, en base a esto de la hipertrofia, la hiperplasia, es la clasificación como androide o ginecoide de la obesidad, y es lo que permite entonces si es en hombre o es en mujeres. Por ejemplo, en hombres, este aumento, sobre todo allí abdominal, es debido a la testosterona, con toda la parte metabólica que es la que influye para que haya mayor presencia, sobre todo de hipertrofia, del aumento de tamaño del adipocito. Y la acumulación de la grasa por lo general es encima de la cintura, sobre todo en la zona abdominal, y está influenciado mucho, o es una zona muy sensible a las hormonas que se llaman catecolamina, adrenalina, noradrenalina y, como ya dije, la testosterona. En cambio, en las mujeres, la distribución de la grasa, la acumulación, es en la mitad inferior del cuerpo, en el bajo vientre, en las caderas, en los muslos, y allí en ella se da más que hipertrofia, aumento de tamaño de la célula, es la hiperplasia. Es decir, aumenta también la cantidad de adipocitos y influyen sobre todo es en los estrógenos. Así como en el hombre influye es la progesterona, la testosterona, en la mujer influyen son los estrógenos. Ahora, todo esto lo menciono por lo siguiente, como decía Héctor, no es nada más que en la parte estética, que es importante también, como parte desde el punto de vista, digamos, psicológico, emocional, social, personal y familiar, incluso la parte estética es importante. Pero resulta que se ha comprobado que las personas que tienen, los hombres que tienen mayor aumento de tamaño abdominal, mayor barriga, el aumento de la mortalidad general es mayor. Y puede presentar, como ven allí, problemas de infarto al miocardio más frecuente, enfermedades cerebrovasculares, como se ven allí, esos ACV, hipertensión arterial, pueden tener mayor predisposición a cálculos en las vesículas, y en la parte endocrina, por ejemplo, tienen mayor predisposición a diabetes, al aumento del triglicérido, del colesterol, el hígado graso, el hiperinsulinismo, la resistencia a la insulina. Es decir, una cantidad de enfermedades con solo tener ese abdomen, porque recuerden, como les acabo de decir, influyen la adrenalina y noradrenalina, que son los vasoconstrictores más potentes junto con el cortisol, y están más proliferados en este tipo de pacientes que tienen el abdomen aumentado, la barriga, pues. Entonces, vean que no es nada más, por ejemplo, en ese caso, y el aumento ahí, por ejemplo, predomina el colesterol LDL, que es el colesterol malo, que ese es el que se va a acumular precisamente como se ve allí en esas arterias coronarias, que se acumula allí en el endotelio vascular, y es el que luego va a producir trombos y inmediatamente en la parte fisiopatológica es la obstrucción y el infarto, isquemia, lesión o necrosis, con toda la clínica de dolor en el pecho, etcétera. Entonces, todos esos mecanismos, asimismo, por ejemplo, la hipertensión, porque también condiciona este mismo mecanismo de aumento del colesterol malo, las LDL, y por supuesto, incluso hasta activando un sistema que retiene sodio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y además que es otro vasoconstrictor y condiciona esta situación. Entonces, como se podrán dar cuenta,
tiene muchas repercusiones, no nada más estéticas, porque muchas veces creemos que tener la barriga es salud. Hay ese conocimiento, esa digamos, idea en el ambiente de que, bueno, no, yo tengo mi barriguita y entonces no sé cuánto, no. Hay que optimizar eso y tener, como decía Héctor, bueno, tenemos en HGW productos de excelente calidad y comprobado que, por supuesto, al cambio del estilo de vida, pueden mejorar esta situación. La primera manera, digamos, de bajar el abdomen, sobre todo en los hombres, y que está comprobado, es evitar la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque esta, es más, es la principal causa de acumulación de grasa abdominal, porque esta, a través de todo un mecanismo fisiopatológico que hay allí, hace que aumente la cantidad, sobre todo de triglicéridos, y predispone. Yo estos días, por allí pueden buscar en mi perfil personal de Facebook, hay toda una, bueno, media hora que conversé allí de los 7 efectos negativos, nocivos que produce el alcohol en ese sentido. Pudieran buscarlo allí y pueden desarrollar, bueno, desde todo el mecanismo en sistema nervioso central, hepático, gas, bueno, etcétera. Todos los órganos que influyen. Lo que pasa es que, bueno, el alcohol como droga que es aceptada socialmente, bueno, está allí. Pero es importante, esta es la principal causa de acumulación de grasa abdominal en los hombres, entonces hay que evitarla. ¿Cómo podemos hacerlo? También sustituirlo simplemente por agua y té verde. Lo que pasa es que mucha gente también entonces lo ve desde el punto de vista, vean este amigo que está aquí, vean su pequeñita barriga con la botellita de alcohol ahí, de cerveza, de no sé qué será. Entonces, porque mucha gente dice, no, yo sí, bueno, yo sí tomo, yo soy libre y hago lo que me da la gana, ajá, pero quítate ese efecto del alcohol. No puedes, porque eso tiene dependencia no nada más física, sino psicológica, emocional, y va más allá. Es decir, que tienes que tener, por ejemplo, hay instituciones que se encargan de mejorar esta situación que tiene que ver con el alcohol y todo eso. Entonces, acuérdense que la libertad se tiene es con la inteligencia y la voluntad que actúa hacia un bien, no hacia un mal. Cuando actúa hacia un mal, eso no es ninguna libertad, sino es un libertinaje, y pasa como en este caso del alcohol, que más bien crea es dependencia. Entonces, y puede sustituirse, por supuesto, por agua o té verde. Como ya vamos a ver, este té verde tiene una gran cantidad de propiedades que pueden coayudar, además de ser saludable, a que puedas ir mejorando todas estas situaciones, pero vamos a verlo luego. Bueno, precisamente, bueno, antes de continuar, es importante mencionar que, por ejemplo, aquí en HGW tenemos el Fresh Chan Jin Jin. Este es un excelente limpiador de colon. Por allí creo que deberíamos comenzar con toda esta manera de bajar el abdomen. ¿Por qué? Porque todos los componentes que tiene este suplemento puede coayudar a que puedas empezar mejorando toda la cantidad de toxinas, de elementos tóxicos que tengas allí, mejorando la parte de prebiótica, probiótica que tienes en el intestino, y esto, por supuesto, va a contribuir, junto con cambios del estilo de vida, como ya vamos a ver, fundamentalmente con el ejercicio, y que para que puedas coayudar y puedas, digamos, influir en el sentido de que empieces, digamos, incluso influye hasta en otros órganos, como hemos visto en otras oportunidades. Acuérdense que, por ejemplo, hay mucha relación entre el sistema urinario y el tracto gastrointestinal, porque las bacterias que usted tenga en el colon son las que
va a tener en los procesos infecciosos urinarios, etcétera, de cistitis, pielonefritis, infección urinaria, etcétera. Entonces, que no es nada más, incluso aquí, de bajar el abdomen, sino que te va a crear, por eso la importancia, como vimos, tanto en la parte de vesícula, en la parte, digamos, cardiovascular, que influye este bajar de peso, pues. Entonces, aquí les sugiero que comiencen con este Fresh Drink Chan Jin Jin, de manera de que puedan tener esa limpieza de colon y de allí en adelante, entonces sí hacerlo. Esto pueden, se toman los sobres, los 6 sobres que tienen allí al principio, y luego entonces lo pueden hacer al mes, a los 3 meses, 6 meses, al año, depende de la evolución. Pero aquí, digamos, yo no les voy a decir, mire, vamos a hacer como dicen en las dietas, que si 3 meses, 6 meses, no sé cuánto, sino que va a depender del ritmo de cada persona, de su trabajo, su actividad personal, social, etcétera. Lo que sí es importante que el Fresh Drink Jin Jin pueda entonces empezar a actuar y con todos los componentes, vean todos los componentes que tiene al menos 6 componentes que son importantísimos en la mejoría y limpieza del colon. Otro de las maneras a través de las cuales se puede bajar el abdomen, en primer lugar, es con todo lo que tiene que ver con los dulces. Todo lo que tiene que ver con dulces, galletas, chocolates, jaleas, etcétera. Incluso aquí pudiéramos mencionar, a pesar de que no lo coloqué, pero en el mismo HGW tenemos caramelos y tenemos mermelada, las de arándano. No, por supuesto. Ahora, cuando yo hablo de restringir tal o cual cosa, no significa que usted no pueda consumirlas. Y de hecho, por ejemplo, como ya vamos a ver, son necesarias. Lo que pasa es el equilibrio en el consumo, la cantidad, pues que es lo que en sí incluye la virtud de la sobriedad. En eso los animales nos ganan. El animal come hasta lo necesario. Mire, y usted después le puede poner lo más exquisito que tenga y no come. El perro, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es importante resaltar, desarrollar esta virtud de la sobriedad, que es en la comida y en la parte de sexualidad, que son las dos vertientes o virtudes que desarrolla la sobriedad, pues. O sea, el equilibrio allí, por ejemplo, en cuanto a esta cantidad de dulces, de chocolate, bueno, todos estos dulces venezolanos exquisitos que, como vemos ahí, el pirulí, etc. Entonces, y los chocolates clásicos de Savoy. Entonces, ¿por qué? Porque este exceso de azúcares refinadas, pues estas son azúcares refinadas, va a crear esa transformación de esa glucosa luego en triglicéridos, colesterol, y es esa grasa, esos adipocitos que van a tener la hipertrofia, primero aumento del tamaño y después la hiperplasia, que es la multiplicación de esa cantidad de grasa. Entonces, y les recuerdo que lo difícil es que entonces usted empieza a disminuir el tamaño de esas células adiposas, pero la cantidad es lo que cuesta más disminuirla, y ahí es en otros procesos, en una segunda etapa, por así decirlo. Entonces, puede intercalar también estos suplementos nutricionales de HGW, como la mermelada de arándano y los caramelos de arándano, que además de, bueno, está consumiendo dulces si te gustan mucho, pero además tienes el poder antiinflamatorio, antioxidante y todo lo que influye. Incluso el mismo es hipocolesterolémico, el arándano, y aquí en este caso, como estamos tratando porque hay que darle por varios flancos, por así decirlo, pues, de manera tal de que todos los mecanismos que utilice puedan influir en que vayas mejorando esos adipocitos, que es la parte fisiopatológica sobre la que hay que actuar. Y por supuesto, está también lo de la disminución del consumo de grasas, porque ya, bueno, aquí directamente, entonces toda esta grasa, sobre todo este tipo de grasa animal, de cerdo, de res, etcétera, entonces
que pueden también directamente aumentar esa cantidad de adipocitos con la consecuente hipertrofia, hiperplasia que se produce. Entonces, aquí la idea es tratar de evitar el azúcar y las grasas. Como les digo, no es que no las vas a comer, las puedes comer, pero de una manera equilibrada. Y en este caso, bueno, puedes utilizar los caramelos o la mermelada de arándano de HGW, que pudiera también ayudar allí, además de las otras, lo ordinario. En tercer lugar, la tercera manera es aumentar el consumo de alimentos ricos en proteína. Recuerden que la proteína es pollo, pescado, carne, huevo, toda esta parte. Entonces, ¿qué puede hacer que usted tenga esa capacidad? Porque ¿qué es lo que pasa con las proteínas? Las proteínas, ellos favorecen es la formación sobre todo de masa muscular y más que, es decir, no de adipocitos, sino de masa muscular, que es lo que va a hacer que entonces, digamos, más bien fortalece a esta parte, digamos, muscular y bueno, en ese sentido. Y no nada más las proteínas de tipo animal, sino que también hay proteínas vegetales como las arvejas y lentejas, que la única diferencia con la proteína animal son que tienen algunos tipos de proteínas como la metionina y otras que contribuyen a que pueda entonces realizarse esa actividad. Entonces, disculpen. En ese sentido, hay que aumentar más bien el consumo de alimentos ricos en proteína y evitar, como ya dije, las grasas y azúcares. Aquí es al contrario, es aumentar este consumo. El otro es en cuanto a los carbohidratos. A los carbohidratos también es controlar o disminuir la cantidad de, sobre todo, de carbohidratos complejos. Carbohidratos simples, porque ellos van a hacer que entonces haya digamos, mayor, porque como ya les dije, así como los azúcares refinados, los carbohidratos refinados, estos van luego a transformarse en, digamos, triglicéridos, colesterol, y por supuesto que son las células adiposas. Pues aquí, ¿cuál es la recomendación? Entonces, más bien es el uso de carbohidratos, pero de tipo integrales, es decir, panes, cereales, harina, todo, pero de tipo integral, el mismo arroz. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los carbohidratos simples. Entonces, estos son los que, bueno, nos han acostumbrado desde siempre y es lo que la situación que tenemos, pues. Entonces, cuando nos colocan algún tipo de carbohidratos, pero que sean integrales, entonces allí, bueno, tenemos cierto tipo de resistencia ante esta situación. La quinta manera de disminuir la parte abdominal, esta barriga, bueno, antes de continuar, vamos a ver, ya les hablaba del té verde. Acuérdense que el té verde también tiene ciertos componentes que ellos va a contribuir a que tenga, desde el ginseng, etcétera, y estos van a hacer que tengas, digamos, una mejor, digamos, sobre todo se habla es que la coayuda es a eso precisamente que estábamos hablando, de ese adipocito que está hipertrofiado o que ha aumentado la cantidad, ayuda a bloquear esa cantidad. Aquí, bueno, pudiéramos decir a quemarlo, pero es a disminuir, a bloquear, y sobre todo en esa actividad de la lipoproteína lipasa, para que entonces pueda disminuirse esa cantidad de grasa que se va acumulando allí a nivel abdominal, y entonces pueda, entonces, junto con, por supuesto, porque si usted quema por una parte con el té verde la grasa y por otro lado disminuye los carbohidratos y los azúcares y además las grasas
y aumenta las proteínas. Es decir, por eso le digo que es un conjunto de aspectos que unos coayudan con otros, y entonces es lo que va a dar efectivamente que usted pueda ir progresivamente bajando de peso. Esa es la otra cosa. Usted no puede aspirar bajar, si tiene, por ejemplo, 100 kilos, bajar 20, 30 kilos en un mes. Esas dietas no deben hacerse. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacen, por ejemplo, algunas situaciones, incluso hasta que crean enfermedades en los pacientes, colocan diuréticos, deshidratan a la persona, es líquido lo que pierden, y como ya vimos desde el punto de vista fisiopatológico, disminuir la cantidad de adipocitos no es de un momento a otro. Lo que se recomienda es bajar al menos un 5% del peso corporal. Es decir, si usted pesa 100 kilos, el 5% serían 5 kilos. Entonces, 5 kilos es lo más que usted puede bajar en un mes. Ahora, eso también con la idea de que usted se sienta, digamos, tranquilo, normal, que no tenga problemas en cuanto a que vaya a tener mareos, debilidad, cansancio, sino que vaya progresivamente bajando de peso. Entonces, el té verde es uno de los que, como ya les había dicho, que puede sustituir por el alcohol, y bueno, puede ir contribuyendo a la mejoría de bajar esa barriga, pues. El otro aspecto que hay que mencionar es en cuanto al consumo de alimentos ricos en fibra, sobre todo las frutas y legumbres. Ahí podemos tener el plátano, el durazno, la pera, la fresa, la mandarina. ¿Por qué? Porque estas son fibras solubles. ¿Qué significa que sean solubles? Que ellas, cuando se unen con el agua, forman un gel espeso, que es lo que va a hacer que en el intestino se tenga una sensación de saciedad. En este sentido, también es importante mencionar algunos buenos autores, incluso de eso, bueno, hay estudios, etcétera, que los carbohidratos crean, por el contrario, es una especie de adicción a ellos. Entonces, en ese sentido, las fibras tienen esta ventaja, que te dan esa sensación de saciedad, y por el contrario, las personas buscan con los carbohidratos tener esa sensación de saciedad, pero en detrimento de la acumulación de esos adipocitos. Entonces, ahí es donde está la situación. En cambio, si disminuye el carbohidrato, pero aumenta la fibra, vas a tener más saciedad, sensación de saciedad, y va a disminuirte el apetito, y por supuesto puedes ir bajando esa grasa abdominal. Aquí también, como les decía, el cambio del estilo de vida incluye la actividad física. Entonces, miren, y esto lo que hay es que, bueno, como les decía, es el desarrollo o el hábito. Acuérdense que una virtud es el desarrollo de un hábito bueno. Entonces, todo, así como la lectura, el ejercicio, todo esto, si usted lo hace con frecuencia, ya se le va a hacer un hábito, y ese hábito, si es sano, si contribuye a la mejoría, entonces es lo que llamamos virtud, pues. Entonces, el ejercicio, y no necesariamente tiene que ser un ejercicio en el abdomen para bajar la barriga, sino que tiene que ser sobre todo aeróbico, puede ser desde caminar, correr, bicicleta, lo que a usted le guste. Incluso en la misma casa, ahorita con esta situación de pandemia, usted puede iniciar algún tipo de actividad física que le permita, digamos, ir haciendo toda esta actividad. Es importante resaltar aquí que el ejercicio físico debe hacerse sobre todo en las tardes. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Porque resulta que en las mañanas hay un, digamos, aumento excesivo, es donde más aumenta el cortisol, que es uno de los vasoconstrictores más potentes que hay en el organismo, y como ya les dije, este aumento de la grasa abdominal es causa de infartos, de ACV. Entonces se ha visto que los infartos se producen sobre todo, dense cuenta, a los que ustedes escuchan que se mueren de infarto, que fallecen por infarto, son por lo general en la mañana, porque este pico de cortisol se da en la mañana, y entonces usted tiene que estar allí consciente de que no puede
o es preferible, mejor dicho, hacer el ejercicio en la tarde, de manera tarde que evite hacerlo en este pico de cortisol. Dentro de otros consejos que pudiéramos o maneras de bajar la parte abdominal, por supuesto, antes de este ejercicio es importantísimo que se haga un chequeo integral con un médico internista, preferiblemente, de manera que se haga un perfil 20, los exámenes de laboratorio, un electrocardiograma, unas rayos X de tórax y un examen físico y clínico integral, de manera de ver cómo está el triglicérido precisamente, el colesterol, la glicemia, cómo está la parte cardiovascular, al menos con un electro y rayos X, si tiene trastorno de ritmo, conducción, etc. Es decir, ver cómo empieza antes de iniciar todo este proceso de bajar la barriga. Entonces hay que tener al menos una idea de cómo está desde el punto de vista metabólico, endocrino, renal, y entonces ir a los 2-3 meses con un chequeo, ver cómo se van controlando esos valores. Y usted va a ver que va a ir controlando la glicemia, incluso si es diabético. Estos días vamos a dar un tema bien interesante, porque son las maneras como el ejercicio puede contribuir en los diabéticos, cómo coayuda, pues. Entonces, en ese sentido, puede hasta mejorar o hasta bajar la dosis de ciertos antihipertensivos, de ciertos hipoglicemiantes. Yo tengo, por ejemplo, un paciente y es relativamente joven, de 40 y pico de años. Entonces, él es diabético hipertenso, mejor dicho, era, porque lo que pasa es que, bueno, él por ciertas situaciones, digamos, personales y eso, bajó de peso, pero casi 30 kilos, pero como en 4 o 5 años. Y él era diabético, hipertenso y todo. Yo al principio le bajé las dosis de los hipoglicemiantes y antihipertensivos, pero al final tuve que hasta quitárselo porque le hacía hipoglicemia, hipotensión, etcétera. Es decir, que el problema que él tenía, y él tenía una barriga así abdominal inmensa. Entonces, ya ahorita tiene su índice de masa corporal menos de 25, el índice cintura-cadera menos de 0,8, y está prácticamente sin tratamiento ni para diabetes ni para hipertensión. Esas son excepciones, no todo el tiempo pasa así. Hay gente que a pesar de bajar de peso tiene que seguir por lo general con tratamientos hipoglicemiantes, antihipertensivos en menor cantidad, pero tiene que mantenerlo. Entonces, otro de los aspectos, por ejemplo, es en el consumo del agua. Se habla de al menos 2 o 2,5, 3 litros de agua diario, porque, y eso independientemente, bueno, porque se habla de la mañana, se habla de la tarde, se habla no sé cuánto, antes o después de la comida, etcétera. Eso no influye tanto como sí influye el que la consuma. Eso sí es importante. Y desde el punto de vista, como le dije, un cambio del estilo de vida, un equilibrio en la parte del sueño también, porque en la medida que tenga, digamos, más estrés y más situaciones que sean de disconfort desde el punto de vista emocional, por supuesto va a tener mayor consumo de alimento. Incluso ahorita se está hablando que hay personas con estas situaciones de pandemia que tenemos, se está hablando de que hay personas que incluso lo que tienen es sed y comen. Entonces, o sea, hasta eso se ha llegado. Entonces usted esté consciente de qué es lo que tiene, cuál es la necesidad fisiológica. Si lo que tiene es sed, tome agua o tómese un té verde. Es decir, o bueno, o consúmase un caramelo de arándano. Es decir, y bueno, cuando vaya a comer, desayuno, almuerzo y cena, perfecto, pero hay que definir muy bien cuál es la necesidad fisiológica que tiene, y no que entonces está que tiene sed y va a estar consumiendo alimento. Otro de los suplementos que tiene HGW y que coayuda muchísimo también en el control de peso, como vemos allí, es el chitosan, porque también crea una especie de, digamos, en la mucosa digestiva
para evitar la absorción de las grasas. Y entonces estas pueden eliminarse a través de las heces en vez de absorberse y pasar al hígado y, como ya vimos en toda la parte fisiopatológica, transformarse en adipocitos y que se hipertrofian, aumentan de tamaño o que se reproducen a través de la hiperplasia. Entonces, sobre todo a través de este bloqueo de ese mecanismo, el chitosan puede contribuir a la mejoría de el bajar de peso. Como se darán cuenta, entonces tenemos desde el ejercicio físico hasta el té verde, tenemos los caramelos o mermeladas de arándanos que, bueno, pueden también coayudar, hasta todo lo que tiene que ver con alimentos vegetales, frutas, llámese, por ejemplo, en el caso de las proteínas, aumentarlas, de los carbohidratos, grasas y azúcares, disminuirlo. Es decir, es un conjunto de medidas que eso no es de un día para otro. Eso es progresivo y, por supuesto, con estos suplementos excelentes con que cuenta HGW, que van a coayudar, por ejemplo, el chitosan disminuyendo esa absorción de grasa, el té verde a través de la lipoproteína lipasa disminuyendo o degradando esos que ya están formados, y así junto con el ejercicio que también aumenta, por ejemplo, el metabolismo y el gasto de energía, y es lo que en sí va a hacer que también, por supuesto, al aumentar el metabolismo, por eso incluso se recomienda que en vez de grandes cantidades de comida, en cierto, algunos, por ejemplo, recomiendan en vez de las 3 comidas, puede ser hasta 6 comidas, pero repartidas en menor proporción, porque eso te aumenta el metabolismo, y al tú tener un metabolismo aumentado, eso te va a permitir que consumas mayor cantidad de energía, y entonces vas a tener, por supuesto, mayor posibilidades de que esa grasa abdominal pueda irse disminuyendo. Entonces, en fin, esto era lo que quería comentarles. Estas 7 maneras, ya, bueno, ya no serían 7, pues sumando los suplementos prácticamente quedan 10 maneras, hasta 11 si sumamos 12, los caramelos y la mermelada de arándano, 12 maneras de bajar ese abdomen. Como se podrán dar cuenta, que no es nada más lo estético bajar el abdomen, sino que entonces usted va a estar evitando infarto, hipertensión, ACV, diabetes, aumento de triglicéridos, colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, pues mucha gente, bueno, oye, tan joven y le dio un infarto, tan joven y hipertenso, claro, pero entonces tiene obesidad, sobrepeso, y eso es lo que ha contribuido a que tenga entonces todas estas consecuencias. Por supuesto, eso son, como decía Héctor, lo que se busca es tratar de prevenir, y HGW, junto con tu voluntad y tu inteligencia, pueda ser libre en el sentido de actuar preventivamente con todos estos suplementos, desde el té verde, el chitosan, etcétera, para que pueda contribuir a mejorar esa barriguita que tanto te preocupa a veces. Adelante, Héctor, para cualquier comentario o preguntas. Muchas gracias, doctor. De verdad que bueno, hay muchas cosas que están ahí. Esto es un tema que se extiende porque muchas veces, como yo decía al principio, pensamos que esto es nada más para ciertas personas, pero cuando nos vemos la barriguita, en mi caso en especial, después de pasar más de un año con una rutina en casa, sentado, tal vez con poco movimiento, de hecho ahorita disfruto mucho salir, ¿ok? De pronto, en algunos momentos tengo que ir a casa de Helios, que vive a 10 minutos de mi casa en carro, pero me voy caminando. Entonces ya uno agarra conciencia. Quería, antes de pasar a la ronda de preguntas, ¿ok? Aportar dos cositas, doctor, que me parecieron bastante interesantes, que de hecho yo lo vengo manejando hace mucho tiempo, y porque yo estudié gastronomía y me especialicé en la parte de nutrición y dietética, donde vimos química de los alimentos. Y quisiera aportar dos detalles, ¿no?
Muchas personas siempre preguntan en todas las presentaciones de productos de HGW, ¿ok? Preguntan, ay, ¿y el café tiene azúcar? ¿Ok? Y el caramelo tiene azúcar, y así preguntan como que si fuese algo, tú sabes, muy relevante, pero tampoco, y muchas veces lo desconocemos porque así muchas veces no nos enseñan que si tú comes carbohidrato, en específico el arroz, porque tú le preguntas a una persona, ¿qué almorzaste hoy? Arroz. ¿Qué almorzaste ayer? Arroz con carne. Y antes de ayer, arroz con pescado. Y siempre tienen en su dieta el arroz. En el proceso el mismo organismo, el arroz se convierte en un azúcar y también hace que uno engorde. ¿Ok? Eso muchas veces no lo sabemos. Entonces, igual con todos los carbohidratos. Con la mayoría de los carbohidratos que se procesan dentro del hígado, o sea, dentro del hígado, no, perdón, en el organismo, ¿ok? Y se convierte en azúcar. Entonces, si le sumamos nosotros ese azúcar que ya viene convirtiéndose de carbohidrato a azúcares en el cuerpo, más la bebida carbonatada, ahí es donde vienen esos problemas. Y el cuerpo es tan inteligente que cuando no sabe qué hacer con eso, él lo reserva, como los osos, ¿sabes? Los osos comen y comen y comen en el verano, y en el invierno su mismo cuerpo tiene que tener una resistencia a nivel de grasa, pero esa es la parte animal. Lo otro que quería contribuir es que los carbohidratos quemados, yo conozco muchas personas, más que todo en Venezuela, no, a mí me gusta la arepa quemadita. A mí me gusta el pan quemadito, tostadito. Ese carbohidrato que está quemado se convierte y se desprende la molécula que crea el colesterol malo. Y ahí empiezan las complicaciones cardíacas. ¿Ok? Al igual que el aceite de oliva, muchas personas, y yo se lo he reclamado a muchos chefs de la televisión cuando tengo oportunidad de verlo, y le digo, ¿por qué cocinas con aceite de oliva si tú sabes que el aceite de oliva a más de 30 grados centígrados se convierte en un aceite polisaturado y rompe la molécula y se convierte en un aceite malo? Igual que hacerlo con un aceite de freír, pues, un aceite de soya o un aceite de palma. ¿Ok? Entonces lo que está costando la plata. Y bueno, algunas respuestas han sido, que no lo voy a comentar ahorita, ¿ok? Pero hay parte comercial también. Pero tenemos que nosotros saber en casa que el aceite de oliva se come crudo, en ensaladas. Tal vez yo siempre tengo aceite de oliva, y yo cuando tengo oportunidad, por ejemplo, se prepara una pasta boloñesa y yo sé que vamos a comer queso parmesano, yo coloco queso parmesano y coloco un poquito de aceite de oliva, un poquitico nada más, ¿ok? Para degustarlo. Pero es crudo, netamente crudo, porque si no, se convierte también en colesterol malo y ahí desencadena una ACV, una cardiopatía o cualquier otra cosa. Entonces, eso era mi aporte. Doctor, me parece muy interesante este tema, porque más que comer bien, comer sano, también hay que unirlo con la parte del ejercicio. ¿Ok? No es que yo no tengo tiempo de ir para un gimnasio, yo no tengo dinero para ir para un gimnasio, yo no tengo, ahorita los gimnasios están cerrados. ¿Y quién te dijo a ti que teníamos que ir pagar un gimnasio? Cuando en la casa hay un implemento para bajar de peso que en todas las casas las hay. Y aquí se van a reír. Se llama escoba y pala. Escoba y pala, barra la casa. No, que la casa está limpia porque mi esposa la limpió. Vuelve a barrerla. ¿Ok? Hay escaleras. Si vives en un piso 9, Sí. no subes al ascensor. Hazlo por las escaleras. Entonces, ese tipo de conciencia que nosotros tenemos que tomar. No les quito más tiempo y abrimos la ronda de preguntas y respuestas. El que quiere intervenir, por supuesto, está a disposición el micrófono o el chat. Ya voy a abrir los micrófonos para poder contestar en las preguntas.